Bienvenida al Lipi Podcast, tu podcast sobre lipedema. El nuevo capítulo comienza en 3, 2, 1. Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos nuestros queridos oyentes. Vamos a incluir esta vez también a los hombres. Queridos, queridas, todo el mundo, sin género, terians y todo el mundo, ¿no? Todo el mundo, efectivamente. Todo el mundo. Hoy venimos con un episodio de los que remueven, porque vamos a hablar de algo que muchas escuchamos, pero pocas entendemos de verdad. La fascia. Oh, aquella desconocida, sí. Bueno, y no solo eso, porque vamos a hablar de cómo es la fascia, qué es lo que puede estar detrás del dolor, de la rigidez, de la fibrosis, y de por qué muchas veces sientes que haces de todo y aún así tus piernas pues no mejoran. Uno de estos grandes desconocidos que últimamente parece que se está hablando más, ¿eh? Pero Sí, bueno, sí. Hoy hemos traído a un experto que él es José, fisioterapeuta de Fisioparque, que trabaja cada día con mujeres de lipedema e incluso con casos que muchas conoceréis, porque nosotros lo conocimos a través de una personita muy especial. Así es, Sí. José. Bienvenido al Lipi Podcast. Muchas gracias por invitarme. Ya me tentaste, como bien dice la compañera, en el primer evento de las jornadas de Villalba y sí, al final ahí desde entonces está pendiente y mira, hoy ha sido el día. Por fin. Claro, porque allí en Villalba nos dejaste ahí con la boca abierta explicando lo que era la fascia y nosotros pensamos, pues nuestros oyentes también tienen que saberlo, porque esto es súper importante. Así Esto que, es para todos. Mira, es que si me dices que para todos, pues mejor aún. Porque si no es solo aplicado al lipedema, sino a todos los cuerpos, pues... Sí, claro, pues mira. al final es verdad que la fascia en el lipedema ahora está tomando mayor relevancia, pero al final fascia tenemos todos y es uno de los componentes mayoritarios que es necesario para la vida normal en cualquier persona, claro. Pues mira, qué bien, que vamos a aprender hoy un montón de cosas nuevas. Así que, José, si nos cuentas un poquito de quién eres, cómo acabas trabajando tan cerca con mujeres con lipedema. Pues yo soy José Antonio Frutos, soy fisioterapeuta, llevo ya trabajando, acabé la carrera en 2001, pues desde entonces sin parar. Y yo conocí el lipedema a través de Lole Navarro, Lole Sin Shape Lipe, que la conocen en redes, y por una cosa que no tenía nada que ver con el lipedema. De hecho, ella en esa época estaba, es que ha contado las veces que su historia y eso, ¿no? Pues yendo a médicos, viniendo, y yo la estaba tratando por un problema traumatológico, por un esguince de tobillo. Y durante el tratamiento, pues como se alargó un pelín por esa hipermovilidad de los tejidos que tiene y por esa dificultad en la cicatrización y tal, pues me vino con el diagnóstico del lipedema. Y mi primera para adentro pensé, se ha equivocado, evidentemente, no es lipedema, porque a mí no me sonaba, el linfedema de esta mujer, porque además coincidía con esa inflamación del tercio distal de la pierna, ese tobillo en copa y tal. Es verdad que no del todo, porque no había esa fobia, no le presionaba si no se le quedaba, pero bueno, como no había escuchado nunca lipedema, lo primero que hice al llegar a casa como buen curioso fue meterme en internet y ahí fue mi primer golpe de realidad, porque había información de todo tipo. Inventado. Que no, que existía. Podía parecer de aquella que se la había inventado porque había un mejunje de informaciones terribles. La hay hoy, pues de aquella más todavía. Y la verdad que bueno, pues empecé a investigar y con la broma, oye, ayúdame con un vídeo que voy a hacer. Oye, ayúdame con los... Eso suena muy loles, ¿eh? Captación Y silenciosa. mira dónde estamos. Sí, me hizo la envolvente, pero vamos, yo, venga, va, un vídeo corto, venga, que soy yo muy tímido, que me da mucho palo, venga, va. Pues aquí estamos. Y mírate ahora, ¿eh? Aquí en un podcast y todo. Y mírame, aquí efectivamente, vamos, mi mujer no se lo cree, dice que vas a hablar en la radio el otro día, que vas a hablar en... Bueno, estamos que no nos lo creemos, estamos... Qué bien, qué bueno. Mucha exposición, pero muy bien. Y si te parece, vamos ya en el tema y nos cuentas un poquito de qué es la fascia y por qué es tan importante, ¿no? De tenerla bien, ¿no? O no sé cómo hay que tenerla.
Si nos cuentas tú. Siempre damos por salud, es un problema de concepto muchas veces, damos por salud la ausencia de sintomatología, que no siempre es eso, no todo lo que no duele es porque está bien y no todo lo que duele es porque está mal. Ojalá fuese tan sencillo. Me duele es que estoy mal, no me duele es que estoy bien. Ojalá fuese tan sencillo porque entonces, bueno, simplemente habría que estar un pelín atentos y lo solucionaríamos casi en tiempo real. ¿Qué es la fascia? Pues la fascia es un tejido conectivo que al final lo tenéis que imaginar, como explicábamos en las jornadas estas del lipedema de Villalba, os tenéis que imaginar como una red que lo envuelve todo, que lo tapiza todo, que se mete dentro de todos los tejidos. Imaginaros el ejemplo gráfico que pusimos como una especie de, como una naranja. La capa de la piel naranja que vemos, ese sería, digamos, nuestra piel, nuestro tejido más externo, y luego cada gajito está envuelto en un tejidito blanco, pero es que cada gajo grande también está envuelto en un tejido blanco y por dentro está todo envuelto a su vez por un tejido blanco. Entonces, al final, no os imagináis la fascia como únicamente como cuando cortamos un filete, ese tejidito blanco que hace como pequeños compartimentos y podemos separar el filete en trocitos. Es que cada trocito de cada trocito de cada trocito a su vez está envuelto también en Wow. fascia. Entonces, eso implica que un problema en la fascia implica no solo un problema local, sino que ya se genera un problema a nivel global en todo el cuerpo, claro. Ya lo Que la dijo, lía parda, vaya, ¿no? la lía, pero vamos, o sea, como se líe, se lía, como se líe, se lía. Y es verdad que ya lo dijo uno de los creadores de la osteopatía, dijo que todos los problemas de la salud del cuerpo son problemas de la fascia. No sé si es un poco exagerado o no, pero de luego no iba muy desencaminado el hombre en cuanto a la repercusión a nivel general que tiene la fascia sobre el organismo. Bueno, claro, involucrada al final estará, ¿no? Porque si lo está ahí envolviéndolo todo. Claro, tú ten en cuenta que simplemente si tú tienes una fascia que ya no que esté con falta de salud, como podría ser el caso específico del lipedema, que por el problema metabólico, la inflamación de bajo grado y tal, todo eso hace que la nutrición de la fascia no sea correcta, se produce migración de ciertas células, con lo cual las características elásticas y rígidas de la fascia se cambian y si se cambian eso produce problemas. Ya no solo eso, sino que a nivel mecánico, si está más rígida, como lo atraviesa todo, lo contiene todo y lo sujeta todo, al final estamos diciendo pues, que se producen esos, entiéndase la palabra, estrangulamientos de esos vasos linfáticos, esa dificultad, esa falta de permeabilidad entre unas capas y otras. Y entonces, bueno, pues es un concepto muy global. La verdad es que cuando ahora se empieza a hablar de fascia como un problema puntual, yo creo que por un lado se intenta simplificar para que la gente lo entienda, pero también hay que dar a la gente eso, la parte que entendemos la superficie, pero es que es todo. Es muy complicado. Yo recuerdo que cuando lo contaste, ¿no? Al poco tiempo se pusieron de moda las frutinovelas, ¿no? y en todas estas cosas vi un vídeo así del estilo hecho con inteligencia artificial que era la fascia. Creo que te lo pasé incluso, José. Sí. Y era súper curioso porque, claro, yo creo que nos hace, o sea, lo he dicho muchas veces, pero creo que hace falta más vídeos de la vida es así, con las cosas que se van descubriendo nuevas, porque para mí, millennial, es la única manera de entender el cuerpo por dentro, ¿no? Lo que pasa es que curioso. Claro, pero lo que pasa es que es muy complicado. Yo una de las mayores dificultades que encuentro cuando tengo que hablar con gente que, bueno, estoy muy acostumbrado por otro lado porque llevo muchos años trabajando y a la gente no le puedes explicar, o a mí no me gusta explicar las cosas con terminología que el que lo escucha dice, ajá, muy bien, me lo voy a volver a poner y meter el ChatGPT porque no me he enterado de nada. Sí, en chino me entiendo igual, ¿no? Claro, me quedo igual, escucho palabras pero no sé lo que quieren decir. Y entonces el bajar el nivel de los conceptos para que una persona que no tiene ni idea de anatomía o que no tiene ni idea de metabolismo se pueda hacer una idea, evidentemente en esa idea, en la charla que vamos a tener, por ejemplo, hoy, habrá muchos conceptos que sean muy poco científicos, pero es que a mí no me interesa que sean científicos, a mí me interesa que lo pueda escuchar, se pueda hacer una idea de lo que está escuchando y que si luego su médico, su endocrino, su especialista tiene tiempo de explicárselo y pormenorizarle porque le interese, pues que le profundice, pero que lo que dices tú eras una vez en la vida, pues era fantástico, porque explicar sencillo algo tan complejo es súper difícil.
Claro. Súper difícil. Ya ves. Bueno, y hablando de hacer fácil lo difícil, ¿no? Te voy a poner a prueba. A ver. Te voy a poner difícil lo Tun, difícil, tun, ¿no? tun. Se agradece, se agradece. Porque dices eso, ¿no? Que al final la fascia es algo que lo tiene todo el mundo, igual que todo el mundo tiene vello en el cuerpo y todo el Sí, mundo tiene piel, ¿no? El que más, el sí. que menos, con más o menos. Mm. Pero ¿por qué se habla tanto ahora en lo que es lo que nos concierne aquí, ¿no? En el lipedema. ¿Por qué la fascia de una mujer con lipedema qué tiene de diferente que no pase en otros cuerpos? A ver, para empezar, el nombre lipedema ya hay algunos foros, algunas tendencias que se están replanteando el nombre, porque Sí. lipedema, si lo estudias la palabra etimológicamente, es como edema de la grasa. Ujú. Y no está tan claro que ese sea el foco del problema, ¿vale? Entonces, el problema viene cuando ese tejido conectivo pues se ve influido por, como hemos dicho que es un tejido tan extenso, al final se ve influido por los cambios hormonales, que los tenéis, por los cambios metabólicos, que los tenéis, por los cambios de compresión de ese tejido anómalo que crece. Es verdad que las células grasas crecen en número y en tamaño, eso es verdad, ¿qué pasa? Pero ya no es tanto porque crezcan, sino por esa compresión a la que someten a esa fascia, esa tensión constante a que someten esa fascia. Esa fascia pues cambia sus condiciones, claro. Y entonces en las mujeres con lipedema, se aparece esa fibrosis, aparece también la parte de predisposición genética que sabemos que existe y que puede haber mayor predisposición en unas personas en otras, dependiendo un poco también del historial de cada uno, claro. Vaya que lo tenemos todo, ¿eh? Ser mujer, tener lipedema. Bueno, bueno, ¿Sabes? bueno. Pero ¿sabes lo que pasa? Que como se va estudiando, porque cuando empezamos Ujú. Lolis y yo a bucear en esto del lipedema, empezamos con no sé qué congreso internacional era, ya me pierdo de qué ciudad era, pero bueno, un congreso internacional, que hasta el inicio de ese congreso internacional no se podía hacer nada de impacto, no había nada de impacto, era como capítulo 1, no impacto. Capítulo 2, post estudios. Sí, ahora sí, impacto sí. Capítulo 3, pues no sabemos cuál será el capítulo 3, 4, 7, 14, no sabemos. Por suerte, cada vez se va investigando más. Y el problema es cuando intentamos hacer que la parte sea más importante que el todo. Y es que eso no se puede, bueno, en casi nada en la vida, pero en la salud menos todavía, y en un proceso tan global y tan metabólico como es el tratamiento de la fascia o no solo la parte mecánica, con ejercicios mecánicos que se pueden hacer, sino con la parte, pues lo que hablaba la doctora Berzas, la parte de la permeabilidad intestinal, la parte de la microbiota. Es que todo eso al final forma un compendio que nos lo van soltando por capítulos, que parece que es que hay que hacer muchas nuevas cosas, pero es que no es que haya que hacer muchas nuevas cosas, es que esas cosas ya estaban, ya había que hacerlas, ya forman parte de lo que había que hacer. Lo que pasa es que una persona sin lipedema a lo mejor se puede permitir el lujo de no tener síntomas que le dicen que está enfermando, se puede permitir el lujo de estar más tiempo sin hacerlo que una persona que tiene lipedema que enseguida le va a sacar la patita y le va a enseñar la sintomatología. Bueno, mira, no todo Es mi es malo. opinión, es mi opinión, es mi opinión, es mi No todo opinión. es malo, efectivamente. Claro, pero es lo que os decía en las jornadas estas, que yo no venía a poneros más trabajo, digo, o sea, ya hacía esto, y ahora también me tengo que preocupar. Es que al final ya lo estabais haciendo. Es que muchas de las cosas que veníamos haciendo ya eran trabajo de la fascia. Lo que pasa es que No le dábamos el nombre, ¿no? Correcto. claro, estábamos haciendo una serie de ejercicios que a lo mejor ni siquiera sabíamos que estaban funcionando para lo que estaban funcionando. Si estábamos Ujú. llevando un tratamiento, digamos, global, ya lo veníamos haciendo. No hay que sumar grandes cosas nuevas. Un poco por intuición, ¿no? Creo que tenemos ya las pacientes de lipedema, ¿no? Sí, yo Y también por creo que sí. descarte, habíais hecho ya tantas cosas que ya seguramente ese capítulo ya lo habíais pasado sin saber que lo habíais pasado. Claro, es así. Es así, es así. Y en cuanto a la sintomatología, hasta que las mujeres que tenemos lipedema, que tener las piernas duras y con tanto dolor como, no sé si bloqueadas o comprimidas, como tú también decías, ¿eso tiene que ver más con la fascia o más con la grasa inflamada? Que has dicho allí, diste una pincelada de que se están planteando cambiar el nombre.
Que, A ver, si tú tienes un continente, que es tu pierna, y tienes un contenido, que es lo que está dentro de tu pierna, y el contenido aumenta, el tejido graso aumenta, la retención de líquidos, como el tejido graso aumenta, la retención de líquidos también puede aumentar. Si todo eso genera una presión sobre el continente, que es la fascia que envuelve todo, ese continente que tiene una capacidad elástica limitada, si eso se produce una compresión, la fascia tiene hasta 6 veces más receptores que el resto de los tejidos. Es hipersensible. Necesita ser hipersensible porque necesita, esto es como el ejemplo este de la tela de araña. La tela de araña necesita saber qué pasa en todos los puntos de la tela de araña para saber si tiene que ir corriendo a comerse el bichito incauto que ha caído en esa red, ¿no? Entonces, tu cuerpo necesita saber y estar conectado desde la punta del dedo hasta la punta del pie, porque necesita tener esas condiciones de tensión de los tejidos, esas condiciones de contracción muscular, esas condiciones de equilibrio, porque si no iríamos como un borracho pegándonos tropezones. Ese aumento de esa sensibilidad innata en el tejido, específico de la fascia, es necesario, pero a veces un problema, porque si sometemos a presión esa fascia, la sensación de dolor es mucho más rápida. A lo mejor otro tejido lo presionaríamos y no sería tan sensible, pero se trata de fascia que es así, en su condición. Entonces, ¿dónde empieza el problema? ¿En que la grasa se inflame? Sí, claro. ¿O que lo que contiene la fascia produce el dolor porque está siendo comprimida? Pues al final el inicio da un poco igual. A lo mejor a los médicos, que son los que están buscando una solución, tiran por eliminar el crecimiento anómalo del adipocito para intentar que la fascia no se vea presionada. ¿Que lo que da el dolor es la fascia? Sí. ¿Que lo que produce la presión puede ser el adipocito? Sí. Sí, que no se puede pensar en tratar uno sin mejorar el otro? Sí. Qué curioso. sí. Súper interesante. Ahí, ¿Cuántas cosas hay por aprender? Por ejemplo, en los motoristas, no tiene nada que ver con esto, pero bueno, para que veáis que no solo con problema de lipedema los motoristas, que empiezan de chiquititos a montar en moto, la vibración, la fuerza que tienen que hacer para sujetar el manillar y tal, a muchos de ellos en el antebrazo les tienen que hacer una raja en la fascia porque su musculatura crece tanto que si no se produce un síndrome compartimental. El músculo crece tanto y tan rápido y se desarrolla tanto y durante tanto tiempo que el músculo se estrangula. No tiene capacidad de nutrirse porque está tan apretado dentro de esa fascia que lo comprime que puede producir problemas avasculares, que puede producir un montón de problemas. Es un problema traumatológico totalmente, entre comillas, benigno. Tiene una solución, o dejar de montar en moto o hacer la operación esta, ¿no? Pero fijaros que la fascia, cuando la comprimes, es un tejido que no le gusta que lo expandan demasiado porque tiene que tener esa rigidez, si no, no contendría el cuerpo de forma correcta. Claro, su trabajo es ser... Con las medias. Claro, su trabajo es ser rígido, que haga de contención y a la vez dar señales, ser súper receptivo a todas las señales. Claro. Para poder hacer su trabajo. Claro. Tiene partes macroscópicas, como puede ser la fascia plantar, el tejido duro que tú lo ves en una ecografía, en una resonancia, y es un mazacote ahí gordo, o la parte lateral de la pierna, el tensor de la fascia lata, que es una parte tendinosa, así fascial, que se palpa desde fuera, o tienes la fascia más sutil, digamos, que es la parte que no tocamos, que al final yo creo que también es la que da mayor problema, la que es más chiquitita y mueve los tejidos y hace tabiques y hace de separación entre las estructuras, claro. Una pregunta, ¿la fascia está considerada como un órgano? Pues no, a ver, consideramos no como al un uso, órgano, ¿no? Consideramos un órgano la piel, el órgano más extenso del cuerpo se supone que es la piel. Yo no lo he leído como un órgano como tal, pero sí, evidentemente, podría ser considerado porque tiene su propio... Tiene su propia función, ¿no? Su propia función, efectivamente, y unas condiciones específicas, sí. Porque recuerdo que hace unos años, no sé, a lo mejor 10 así, consideraban como hay un tejido que recubre toda la parte del estómago y toda la parte del sistema digestivo,
Sí, que también dejó de ser recubrimiento a pasar a ser órgano. Y claro, es que ha pasado muchos años. Y recuerdo que era igual como una especie de tejido tipo fascia que hacía que todo el sistema sí, que digestivo albergaba estuviera todo todo eso, junto sí. y que no se te Todo fueran pues las tripas por ahí sí, el de peritoneo, viaje toda la por tu parte esta, interior. claro. Claro. Sí, Entonces, sí, sí. me suena que Al era todo final, una especie de fascia igualmente, pero pues vamos. sí, al final, es que al final luego es un tejido específico, pero que envuelve y que está íntimamente ligado con el resto de los tejidos. No se puede separar físicamente la fascia del músculo o la fascia del epitolio o la fascia de... Al final está todo involucrado. Qué curioso. Yo cuando has dicho lo de los motoristas me he imaginado un poco como la función de nuestras medias, ¿no? De tejido plano, que al final tienen que ser tan importantes a medida de más porque no puede crecer y es un poco elástica hasta un punto, ¿no? Eso Entonces me es, imagino ahí como es claro, como una claro. media de tejido plano interna, Tiene ¿no? una labor de contención, una labor de movilización, pero tú imagínate que en esa media de tejido plano queremos meter una pierna que tiene un contorno 5 centímetros mayor. Pues a lo mejor lo metes, pero esa compresión sostenida en el tiempo va a producir problemas en los tejidos porque no se van a poder nutrir, porque no va a poder circular y al final es lo que pasa es lo que viene pasando con la fascia, claro. Qué curioso. Oye, y a lo mejor no tiene nada que ver, pero lo voy a ligar con la siguiente pregunta que tenemos, ¿no? Porque sobre todo las personas que se operan del lipedema les pasa mucho, pero también las que no, ¿no? Por un poco como la manera que se trata la grasa, el tejido o lo que sea. Ahora hay tantas incógnitas que uno no sabe Ujú. qué es lo que se pone duro, ¿no? Y tú que sabes un montón, a mí me gustaría preguntarte, a ver si puedes respondernos. ¿Qué es exactamente la fibrosis en el lipedema, ¿no? Y cómo se llega a tener fibrosis. Y si se puede revertir, claro. Claro, al final hay puntos de fibrosis en los tejidos en que el tejido se vuelve rígido, pierde sus condiciones y volver atrás en esa fibrosis hay veces que es imposible en esa parte del tejido. Se Ujú. pueden hacer eh, intervenciones para, pues un poco lo que os decía antes, que no tiene mucho que ver, pero lo de abrir esa fascia para que pueda drenar mejor. Esto es como estos futbolistas que las medias se rajan las medias porque les comprime el gemelo y para que no haya esa compresión, bueno, pues la media no la puedes cambiar, pero puedes hacer una intervención en la media para que el músculo y la media siga haciendo su función pero no esté perjudicando. Al final, los cambios faciales, los estudios demuestran que el lipedema hay engrosamiento de la fascia, hay una fibrosis del tejido conectivo, un aumento del colágeno y hay unas alteraciones en los septos fibrosos. Los septos son como los tabiques fibrosos que están en los adipocitos. Esto viene también por lo que decíamos, esa presión hace que el tejido facial reaccione endureciéndose porque le están apretando y dice, oye, si esto crece necesito aumentar yo también mi tamaño para que esto no se me desborde, sujetarlo más fuerte porque esto se nos va. ¿Qué ocurre? Que cuando aumenta el tamaño del adipocito y aumenta el tamaño de la fascia, pues el problema ya sabemos cuál es. El dolor, la inflamación, la falta de fluidez en la nutrición de los tejidos circundantes y todo eso pues hace que aparezca el dolor, que aparezca ese tejido duro, granulado, que es lo que percibimos desde fuera. Qué curioso. Si este episodio te está acompañando, no lo dejes aquí. Síguenos en Lipi Podcast y comparte este episodio con esa amiga que también lo necesita. Para ti es gratis, pero para nosotras lo es todo. Y en cuanto a la retención de líquidos y la fascia, a mí me crea curiosidad porque hay muchas mujeres que el drenaje linfático les viene bien y otras ¿Sí? que no. Uh-huh. A ver, que les venga bien o que no les venga bien, ahora te hago yo una pregunta. Bueno, Cambiamos, las alivia, ¿no? ¿O cómo llamarlo? cambiamos ahora me pongo yo de entrevistador y ahora Venga. A ver, claro, yo este dilema lo tengo constantemente con pacientes de todo tipo, ¿no? Cuando a la gente le propones un tratamiento, se lo explicas, te dicen que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, pero cuando los resultados no son ese control de expectativas, yo suelo ser bastante realista, pesimista. Siempre digo, prefiero quedarme corto y decirte, oye, esto va a pasar así, es verdad que es muy poco comercial, porque cuando la gente dice, espera un momento, que no me lo vas a quitar en 2 días, pues para eso no vengo, ¿no? Si no me lo vas a quitar en 2 días. Entonces,
que dices que no les va bien. Que no les va bien significa que es que no notan la mejoría Que no necesaria notan esa ligereza, ¿no? para percibirlo, claro. Para percibirlo, pues puede ser, porque que el drenaje linfático, que el tratamiento linfático sea efectivo depende de muchísimos factores. Primero, un factor de la sensibilidad de cada persona. Luego, un factor de si ese tejido, si ese problema linfático tiene una causa o más de una causa. Si está combinado con linfedema o no, si está combinado con obesidad o no, si tiene, es que hay tantos problemas, porque que alguien tenga un problema linfovenoso no es solo problema de la fascia, Claro. no es solo problema de los adipocitos, no es solo problema es desde lo que comes a qué genética tienes, en qué ambiente te mueves, cómo controlas los picos de cortisol, es que al final son muchísimos factores. Para mí, a cualquier persona, porque el efecto del drenaje linfático, ya que me preguntas por ello, no es solo a nivel local. Tú te puedes hacer un drenaje linfático de piernas, pero no estamos actuando únicamente sobre las piernas. Mecánicamente sí, pero estamos actuando sobre todo sobre el metabolismo de todo el cuerpo. Estamos movilizando, al final estamos haciendo que todo el cuerpo se movilice. Tú ten en cuenta que al final no es un sistema abierto, que yo trabajo las piernas sin trabajar el resto. Al final, si yo muevo en un sistema cerrado, muevo una parte, estoy actuando también a distancia sobre la alrededor. Sistema nervioso central, estamos trabajando a muchas esferas, no solo a nivel de lo que desde fuera se puede ver. Y es verdad que hay gente pues, que puede tener... Yo he visto casos de lipedema de gente con mucho volumen y poco dolor, y gente con muy poco volumen y muchísimo dolor. En una persona, en una de ellas a lo mejor el problema podía ser la compresión, el aumento de la presión, me refiero, el aumento de la presión sobre la fascia, sobre esos tejidos que estaban irritados, y en la otra, evidentemente, no era ese aumento de presión porque no había inflamación. Cada uno pues tiene una sensibilidad. Es un misterio todo esto, ¿eh? Es que por eso Claro. ojalá fuese tan fácil de hago 1, hago 2, hago 3, pues ya estoy. No se me va de las manos. Ojalá. Pero, a ver, también lo que decía, que vosotras ya habéis hecho muchas entrevistas, habéis hablado con muchos y seguramente vuestro discurso haya cambiado desde las primeras Totalmente, entrevistas a esta, vamos. porque también vais adquiriendo muchos conocimientos. Mm. Ahora se están estudiando una serie de fármacos, se están estudiando una serie de caminos que a lo mejor dentro de 2 años se han cargado a 3 o 4 por el camino, o a lo mejor dentro de 3 o 4 años han encontrado una forma de que no se produzca el lipedema, no, porque las enfermedades se producen o no se producen, pero sí luchar contra los síntomas de una forma mucho más eficaz, claro. Yo creo que es que debe de ser tan difícil de entender, ¿no? El cuerpo humano. Esto es como cuando se ponen a investigar el mar por dentro, ¿no? El océano, que de repente se Sí. encuentra con unas especies que dice, pero ¿cómo es esto posible, no? El cuerpo nuestro por dentro, yo creo que también tiene que ser una incógnita tan grande, Sí. ¿no? Y tan difícil de estudiar que no tenemos ni las herramientas para verlo, ¿no? Por eso de la fascia yo creo que es algo como tan, entre comillas, nuevo porque que, siempre ha estado claro, con nosotros. Sí, y que al final entendemos la fascia como un elemento macrocelular, algo que podemos tocar, que es tangible, que lo podemos ver, pero es que los problemas que atañen a la fascia son a lo mejor microcelulares, que no lo vemos. Claro. Son problemas del metabolismo, son problemas de desbalances entre la permeabilidad intestinal. Es que es tan complejo la cantidad de interacciones que tienen unos con otros que prácticamente, y cuanto te crees que has entendido una capa, profundizas un poco más, y yo voy a cualquier congreso de estos que dan y tal, y dices, madre mía, pero si es que cuanto más metes la cabeza, más difícil de entender es. Es que es, por eso no te extraña que en medicina haya 700 especialidades, que si endocrino, que si porque es imposible saber todo de todo. Es imposible. Lo que pasa es que parece que los médicos no hablan demasiado entre ellos, no lo sé, porque lo quieren compartimentalizar. Lo mío es además, a mí me viene últimamente mucho. Mi parte del tratamiento está perfecta, una operación, ¿no? Lo mío está perfecto. Ahora, ya, si sale mal es cosa tuya. Digo, no, perdona, ¿cómo que lo tuyo está perfecto? Es que lo tuyo o lo mío es lo mismo.
No, es que es la misma parte Es el de un mismo Nos problema, olvidamos ¿no? de que somos un todo, un cuerpo entero. Claro, digo, pero es que me parece mentira que alguien como que le dedica tantos años a estudiar tenga esa visión, no sé, por Pero partes de una persona. Pero a día de hoy incluso pasa, ¿eh? Cirujanos que luego te van para el fisio y dice el posoperatorio, la piel que cuelga ya no es cosa mía. ¿Cómo que no es cosa tuya? A ver, Ya. tú la has tocado. El fisio necesitará saber qué has hecho tú, ¿no? Y ahí yo creo que hay un todo que es difícil, ¿no? Es como intentar entender el infinito, ¿no? A nivel matemático No, es imposible. sí. Respondes una pregunta y salen 7 más diciendo, vale, ahora ya tengo más dudas que certezas, ¿no? Sí, sí, pero Pero lo bueno bueno, es que están ahí, que nosotros siempre. súper agradecidas que personas como tú, ¿no? Estén investigando estas cosas, que se interesen, porque no sé, Joana, si coincides también, pero como mujeres, ¿no? Nos llama mucho la atención cuando hombres, ¿no? Como en este caso tú, José, pues se interesa por estos campos, que sí que la fascia es de todos, ¿eh? Pero Yeah. que se interese por cómo funciona el cuerpo femenino y cómo arreglarlo, un poco entre comillas, ¿no? Mm. No sé la palabra exacta, ¿no? Pero entenderlo y tratar de darnos una solución, sobre todo por el tema del dolor. O sea, yo eternamente agradecida que hayan personas como tú que al final van poniendo lucecitas en este camino que parece que está tan oscuro, ¿no? Sí, hombre, claro, a ver, eso luego ya va con las personas, por supuesto. El otro día me comentaba, hicimos un taller Loles y yo en Madrid Ujú. y vinieron vinieron bastantes chicas y tal, y una de ellas me decía que su fisio, el de toda la vida, que está debajo de su casa y tal, le decía que es que él no hace drenaje linfático porque el drenaje linfático era súper aburrido, era un coñazo de tratamiento. Y digo, pero ¿cómo le puedes decir eso a una persona? Es como, es poco más o menos que decirle, mira, que no me cuentes eso, que no me gusta este No me juego. interesa tu No me enfermedad. interesa. He de Que te decir Es que muy sale. aburrida. Me Claro, aburre tu enfermedad. yo he escuchado eso también en de fisios, que digo, que mejor, ¿no? Que cobrar mucho por hacer poco esfuerzo. pero, pero es que yo nunca he visto un tratamiento como mi tratamiento. Es que yo siempre he visto un tratamiento como el tratamiento de la persona que viene. Y yo hay Ujú. veces que se toma la persona y se tira 45 minutos de la hora, chucu, 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 contándome de todo. Y es que es a lo mejor lo que necesita esa persona ese día. Y necesita que le escuches, que le pases la mano por la espalda, que le des un poco de cariño. Pues eso, es que al final, como yo no entiendo la fisioterapia como lo que necesito yo doy una clase de pilates y no es mi clase de pilates, es la clase de pilates de los usuarios que están en ese momento en la clase. Y hay algunos que sí, puede ser mucho menos exigente, pero es que es lo que ellos necesitan. Entonces, Mm. ¿qué voy a hacer? ¿Dar mi clase y que me siga el que pueda? Pues es que eso no lo veo así. Y evidentemente Mm. hay gente que sí que se ha especializado muchísimo más que yo, porque yo al final retomo el tema de drenaje linfático. Siempre he estado más o menos vinculado, porque siempre he tenido gente que venía a hacerlo y tal, pero más profundamente, después de conocer a Lores, que sí que me reciclé. Yo no soy ni muchísimo menos experto en linfografía, ni experto en drenaje linfático y en temas linfáticos, pero bueno, desde mi humilde aportación hago lo que puedo, intento no meterme en camisa de once varas con pacientes que me piden cosas que no soy capaz de dar. En cuanto a la investigación, yo no me considero un investigador, me considero más un probador. Yo voy viendo qué se hace y voy comprobando con una cierta base de datos de pacientes que voy pudiendo tener qué respuesta hay de esos tratamientos, de esas cosas que se dicen, y luego, pues haciéndote muchas preguntas. Oye, será así o no será así? ¿Esto qué se dice? Porque es verdad, cuando estuvimos en un congreso que daba Curro Millán, fueron varios cirujanos. Y a mí me pareció súper interesante porque no había tenido la oportunidad de verles hablar y tal. Siempre he visto de mi parte, digamos, de científico, ¿no? De parte de fisioterapeuta. Pero luego escuchando las mujeres que estaban allí, luego decían, joder, es que parece que esto es un mercado, que están mercantilizando la... Y yo por un lado decía, sí, pero bendito problema, ¿no? Que haya gente que quiere investigar. Al final las investigaciones son todas por dinero. Por desgracia,
todo lo que se investiga porque es rentable. Nadie hubiese investigado la diabetes si no hubiese millones de personas que la tienen Y hubiera un interés comercial, ¿no? Detrás. efectivamente. Gente Igual que la que lo Viagra, ¿no? Que siempre la mencionamos aquí como uno de los Sí, grandes estudiados. Claro, al final hay un interés económico detrás, si no, ¿para qué la van a estudiar? claro. Por desgracia, eso lo sabe gente que tiene enfermedades que son raras, poco conocidas, que No por las desgracia investiga nadie. no las investiga nadie, pues porque hay tanto por investigar y es tan profundo y tan costoso y tan largo que al final, ¿quién tiene dinero o capacidad de sufragar esos gastos? Es que es imposible. El que le Es interesa. imposible. Claro, entonces, bueno, al final, cuando vas a este tipo de cosas, lo que no puedes hacer, y yo es desde luego lo que no he hecho nunca, es tomártelo al pie de la letra y decir, bueno, ya me lo han dicho, palabra de Dios, te alabamos, Señor, y venga, para adelante. Esto es lo que se hace ahora, ¿no? Esto es lo que se ha dicho ahora, vamos a ver si eso, si no es. Y tienes que probar, y con la base de conocimiento que humildemente tenga cada uno, pues es lo que yo creo que hay que hacer. ¿Esto es lo que se está estudiando? Pues vamos a ponerlo siempre en tela de juicio. Vamos a dudar de lo que han dicho y vamos a ver si es así o si no es así. Mm. Y yo Me lo que encanta que intento digas hacer, eso, porque va a mi frase favorita, ¿no? Que es, siempre que enseñes, enseña a dudar también lo que enseñas, ¿no? Yo creo que es la clave de la vida. justo, yo cuando vea cualquier curso, siempre que me están dando la información y estoy pensando, ¿y cómo aplico yo esto? ¿Y cómo hago yo esto? Y hay cursos que salgo diciendo, voy a meter un montón de cosas en mi día a día, y hay veces que digo, esto no lo puedo utilizar ni de broma. Porque, bueno, cada uno conoce su forma de trabajar, sus capacidades, no todo el mundo tiene las mismas capacidades. Hay gente Ujú. por ahí que son verdaderos máquinas. Yo sigo a varios que están especializados en tema linfático y la verdad es que aprendo simplemente escuchando sus historias y sus cosas así, porque dices, joder, que esta es gente que se ha dedicado realmente a esto, ¿no? Entonces, bueno, hay que ir, como decían, ¿no? Que el conocimiento no se da, se roba. Pues yo robo todo lo que puedo y hay que cogerlo. No te Qué lo tienes que bueno. dar, lo tienes que coger. Totalmente, totalmente. Y yo te quería preguntar, Dígame. hablaste antes del tema de tratar el sistema linfático, ¿no? A la hora de hacer el tratamiento, ¿no? De una persona que tiene linfedema, que necesita tanto trabajar el sistema linfático como trabajar la fascia, ¿se Ujú. trabaja de manera distinta? O sea, ¿hay técnicas distintas o cómo lo haces tú? Porque estamos hablando de tu experiencia ahí. A ver, al final, como decíamos, hay que entenderlo como un todo. Tú no puedes decir, bueno, pues hoy trato la fascia, mañana trato la linfa, pasado trato el músculo, al otro trato el sistema nervioso. Al final el tratamiento va a también tener en cuenta que los tratamientos de movilización fascial, de puesta en tensión de la fascia a nivel manual, hay técnicas que se aplican sobre tejidos fasciales en los que haces una modulación de esa tensión, redirigiendo un poco esa expresión que hemos oído muchas veces, lo de tiene un nudo en el estómago, ¿no? Después de Ujú. haber tenido un disgusto o lo que sea. Cuando tú tienes un problema, lo normal es que digamos, te cierres sobre ti mismo, cierres el abdomen, te contraigas ahí. Si eso se mantiene el tiempo suficiente o es de una intensidad suficiente, toda esa fascia, yo digo fascia abdominal, pero imaginaros un mejunje de planos faciales, imaginaos hay no una camiseta arrugada, no, imaginaros cientos de camisetas allí arrugadas, que además se ha mantenido el tiempo suficiente como para que sus condiciones metabólicas cambien, bueno, una serie de cambios que se pueden mantener si lo mantienes ahí. Pues eso que se ha enrollado sobre sí mismo, luego hay técnicas directas a nivel manual que puedes redirigir, dando facilidad, digamos, como desenmarañando eso, como si entre comillas, las planchases con las manos, ¿no? Las rediriges y le enseñas al tejido hacia dónde quieres que vaya. Eso evidentemente requiere una manualidad muy profunda. Yo para tratamientos faciales más superficiales o más mecánicos, bien, pero es verdad que hay gente que está muy especializada en tema facial que son la leche. O sea, que desde a nivel craneal te puede manipular fascias distales porque son la Wow, leche. Hay gente que tiene una sensibilidad brutal. wow. Entonces, lo que me decías, yo si viniese un paciente con un problema linfático grave, directamente lo redirigiría, porque se escaparía a mis competencias. Si fuese algo que yo creo que sí que puedo controlar, pues primero haces el drenaje linfático, luego dependiendo de cómo esté el estado de esa piel, si se puede manipular directamente, lo manipularía directamente, y si no, pues con ejercicios de tensión, de relajación, de fuerza, que también se puede producir esa modulación de la tensión. Qué cosas, ¿eh?
Sí, Yo ahora pienso, ¿no? Si todo esto también, porque yo soy muy fan de las máquinas, ¿no? A la hora de que te traten, porque he visto como mucha magia, ¿no? En mi sí. mente no médica, yo veo, por ejemplo, cuando utilizan el Manutec y todas estas cosas que hacen cosas que me explican y yo luego me dicen, es que las proteínas, no sé qué, y me quedo un poco igual, ¿no? Tú a este nivel, ¿qué máquinas crees que funcionan? ¿Tienes algún conocimiento o alguna favorita o alguna cosa? Yo estoy viendo que hay gente que está trabajando con bioimpedancia o con Ujú. biomodulación, que con distintas longitudes de onda están consiguiendo, pues desde hay longitudes de onda que son para tratar hongos, que son con sistema bactericida, por ejemplo, o si tienes una longitud de onda determinada, pues aumentas el metabolismo, relajas el sistema nervioso central. Bueno, pues que al final a través de la piel, esto que está poniéndose tanto de moda de los cristales de las gafas de un color o de otro, que Ujú. hace que tu ojo perciba una longitud de onda u otra, esa longitud de onda en tu cerebro produce un cambio, pues esa longitud de onda sobre la piel también produce cambios. Pequeñas corrientes de baja intensidad que producen también neuromodulación y producen que esa tensión relacionada con el dolor se module y se baje la percepción del dolor, pues también funciona. La radiofrecuencia, por ejemplo, yo trabajo con una radiofrecuencia y al final lo que haces es aumentar el metabolismo, favorecer la reabsorción de líquidos, relajar los tejidos. Entonces, bueno, es verdad que yo tampoco, esas máquinas son terriblemente caras, muchas de ellas, Ya. Mm. y al final pues dispongo de la radiofrecuencia, que es la que me da también funcionalidad con otras patologías musculoesqueléticas que las tratamos todos los días. Desde aquí, si alguien está escuchando a José y quiere colaborar con él y regalarle una máquina, él encantado, Perfecto, ¿no, José? perfecto. O incluso que me la dejen, yo hago banco de pruebas, no tengo problema. No Claro, al tengo final es problema. importante, ¿no? Para vosotros también, para conocer este tipo de cosas, porque si no, yo siempre No, pongo claro. de ejemplo el Manutec, ¿no? Que es una tecnología que se inventó en Italia y lo utilizan en muy pocos sitios precisamente por lo cara que es y la poca comercialización que tiene, ¿no? Porque se ve Claro, que no lo hace muy bien. Entonces, Y poco marketing. exacto, poco claro. marketing. Entonces, claro, descubren unos fisios que de casualidad van a un congreso y han hablado de la máquina y se atreven a probarla, ¿no? Pero claro, deben de haber tantas cosas que desconocemos que desde aquí abrimos la veda para que contactes con nuestros profesionales o contactes con nosotras y nosotros distribuimos porque es importante. De hecho, yo desde aquí me Sí, ofrezco como conejillo de Indias, ¿eh? son complementos, por supuesto, que al final las patas básicas estas que se hablan siempre Ujú. de nutrición, ejercicio físico, fisioterapia, toda la parte esta de electroterapia que está alrededor, tratamiento psicológico, pues al final es un todo. Ahora, si yo tuviese, me pones entre la espada y la pared y tuviese que elegir solo una y quedarme solo con una cosa, me refiero. Ujú. Bueno, es que sería difícil, porque estoy diciendo una y ya se me están ocurriendo dos. Te has puesto tú solo, ¿eh? En la Yo solo Te con has tesitura. puesto dos. tú solo, pero bueno, haz un top 3 o algo así. Bueno, mira, me has dado una muy buena salida. No, a ver, dando por hecho que una no la podemos dejar de hacer, que es la nutrición, porque si no nos Ujú. morimos, también se acaban los problemas. Entonces esa me la voy a saltar, porque como es algo Porque que sí o sí es fisiológicamente necesario, pues ya que Ujú. lo hacemos, lo intentamos hacer bien, ¿no? Intentamos hacer una dieta equilibrada y tal. Como esa sí o sí hay que hacerla, igual que lo de hidratarse, dormir, todo este tipo de cosas que también influyen sobre el tejido facial y todo esto. Si yo me tuviese que dar con una de las que, entre comillas, no son necesarias para la vida, me refiero, me quedaría con el ejercicio físico, con el deporte. Es fundamental. El barre, que te escuchen El goles. barre, el barre, el barre, el barre. Sí, el Tengo, barre al tengo final es... pendiente probarlo, ¿eh? Ni más ahí en la ¡Buf! academia de Beatriz Luengo, ¿eh? Que yo a Beatriz Sí, Luengo la adoro y ya me la habéis puesto estuvimos... La que verdad tengo que que nos ir. encantó el sitio, majísimos, un sitio Qué muy guay. amplio, lo pasamos fenomenal. Pues sí, el barre a una serie de condiciones que para cualquier persona y vosotras en específico, pues os viene fenomenal, porque los bombeos, la activación, la fuerza, la flexibilidad, la verdad es que os viene muy bien. Pero si yo tuviese que elegir una de todas las, entre comillas, no necesarias,
yo me quedaría con el ejercicio físico, sin duda. Sin duda, sin duda. Sí. Bueno, y ya que has abierto la veda del ejercicio físico, ¿nos podrías explicar cómo es fisiológicamente la mejora que da el ejercicio físico a la fascia o, bueno, a mejorar el lipedema? Si Pues puedes, claro. entendiendo la fascia como un ente global, al final, y como al ser global se ve influenciado por un montón de factores, si tú con el ejercicio físico, en este caso ya que ha dicho la compañera, ha dicho Monse lo del barré, estás haciendo un bombeo, estás poniéndote de puntillas, al ponerte de puntillas estás, entiéndase la palabra, estrujando la musculatura de la planta del pie, estás estrujando la musculatura del gemelo y con eso estás activando dos de las bombas principales de retorno linfovenoso del cuerpo. Estás haciendo que se mejore ese movimiento linfático, ese drenaje linfático. A la vez estás haciendo que el músculo esté comprimiendo las paredes de una forma controlada, comprimiendo las paredes de esa fascia, con lo cual estamos estimulando esos receptores, esa sensación de tensión sostenida, lo estás, de una forma fisiológica, lo estás comprimiendo, de una forma rítmica, le estás produciendo tensiones. A su vez, estás haciendo ejercicios de fuerza y de estiramiento combinado. Con esa fuerza, con esa contracción muscular y con ese estiramiento combinado estamos estirando, movilizando esa fascia. Si estamos haciendo todo eso, estamos produciendo una desinflamación, que es uno de los factores que hace que se retroalimente el sistema de dolor, inflamación, fibrosis, más tensión, más dolor, más inflamación. Entonces, eso simplemente a nivel local en piernas, pero es que además estamos produciendo un aumento del ritmo respiratorio y un aumento del ritmo cardíaco, que está produciendo un aumento del metabolismo global. O sea, que es que al final estamos produciendo liberación de endorfinas por el hecho de estar haciendo ejercicio, estamos mejorando la calidad del sueño. Así que al final es un círculo que se va alimentando escaladamente. Wow, ya ves. Entonces, bueno, es eso que... Y en las mujeres con lipedema, que tenéis la parte de inflamación, pues podemos mejorar la inflamación. La parte de tensión de ese sistema fascial por la compresión, pues estamos mejorando esa tensión, con lo cual estamos disminuyendo el dolor. La parte, si mejora la salud de la fascia, mejora la calidad del tejido, porque se puede producir un colágeno de mayor calidad, el tejido tiene mayor calidad, mayor sostén, menor dolor, menor inflamación. Entonces, al final es una rueda que hay que mantenerla en movimiento, porque cuando se para esa rueda, pues es cuando empiezan a aparecer los problemas. Y te quería preguntar si alguien que tenga la fascia afectada, bueno, en este caso teniendo lipedema, pero a lo mejor también vale para quien no, ¿cómo podemos saber que la fascia no está bien? ¿Hay alguna señal que podamos detectar, ¿no? que la fascia no está A bien? ver, si vais a un fisio o a un médico o a un terapeuta, pongámosle el nombre que le pongamos, y te dice que te hace un tratamiento, te pone un brazo, imagínate, las manos en la pierna, en el gemelo, está boca abajo y te pone las manos en el gemelo y te dice, uy, te estoy tratando la fascia, pero bueno, no, el músculo no, ni el sistema linfático tampoco, no, solo la fascia. Estoy haciendo un tratamiento fascial únicamente. Salir corriendo de allí, porque o bien no tienen idea, o bien Te está engañando. te está intentando engañar. Porque es imposible separar un tejido de otro. Está tan íntimamente ligado que es que tú no puedes, no puedes separarlo. No es una cosa que digas aquí empieza el músculo, aquí empieza la fascia, aquí empieza el tejido linfático, aquí empieza... Entonces, que alguien te diga que la fascia está afectada y lo note con su mano, pero no esté notando otras cosas, al final, yo cuando hago un tratamiento manual, hago el masaje de toda la vida, no solo estás trabajando sobre el músculo, al final, esas compresiones, cuando metemos el dedo, el fisio, queremos encontrar el punto y metes el dedo, es para que el sistema nervioso reaccione modulando la tensión o la percepción de ese músculo a nivel central y rebaje la sensibilidad y se defienda, digamos, rebajando la sensibilidad
pero esta parte estás trabajando sobre el sistema también linfático, también sobre el sistema facial, porque claro, es que todo está, no puedes... No lo puedes apartar y Claro, y decir, de ahora voy a quítate que trabajar. voy a apretar aquí. No, 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 no. Entonces, no es un tratamiento igual que cuando haces un ejercicio y pongámosle el apellido de estiramiento facial o trabajo facial. ¿Eso quiere decir que no estás haciendo un trabajo muscular? Sí, claro, el músculo está trabajando, pero también hay trabajo a nivel de drenaje porque está habiendo una contracción de la musculatura de la planta del pie, pero es que a la vez estamos haciendo no sé qué y estamos trabajando el equilibrio. Entonces, cuando se le pone el apelativo a un ejercicio, esto es un ejercicio para... Quiere X. decir que si tú haces... Claro, para X, no. Para X, vale, sí, a lo mejor tiene más componente de uno que de otro, pero no es exclusivo para una cosa. Claro. Y por extensión, tú estás haciendo un ejercicio de fuerza en el gimnasio y eso no está haciendo una labor también facial. Pues sí, porque estamos comprimiendo el músculo y produciendo un acortamiento y un estiramiento que está haciendo que esos fascículos musculares estén friccionando sobre la fascia colindante y eso Claro. hace que mejore. Entonces, por eso ya veníamos haciendo muchas cosas Claro. a nivel facial, porque es que está incluido dentro Claro. del trabajo metodológico que ya veníamos Y si haciendo. vamos más allá, cambios hasta metabólicos, mentales, oxitocina y todas estas cosas, ¿no? Que ya ahí no nos vamos a meter, pero claro, es que al final es todo. No es como Claro, antiguamente que separaban todo lo que es la psicología de todo lo físico y ahora se han sí, dado sí, cuenta que claro. es todo así, es que es todo. Pues la fascia, pues ahí, claro. Y Claro, más que claro, claro. está metida en todo, Claro, literalmente. claro, 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 claro. Por eso cuando alguien tiene un problema a nivel oncológico, está contraindicado, bueno, contraindicado entre comillas, dependiendo luego del problema, ¿no? Pero está contraindicado hacer según qué tipo de terapias, aunque sean a distancia. Pues porque tú tienes un problema en un pie, pero le estás haciendo un tratamiento en el cuello, ¿y qué pasa? ¿Que lo del cuello no tiene que ver con el pie? A lo Claro, mejor sí, ese metabolismo se está viendo acelerado. claro, se altera. Claro, sí, sí, sí. Trabajas a nivel global, para bien y para mal. Si cada parte se tuviese que ocupar de su parte, mal iríamos. Por eso, muchas veces, cuando da el chillido de socorro el cuerpo, ya muchas veces es, entre comillas, tarde. Eso no quiere decir que no se pueda hacer nada, ¿no? Pero ya viene sufriendo durante mucho tiempo y luego queremos solucionarlo desde que notamos el primer síntoma. No, no, es que eso viene de anterior. O sea, es difícil para lo bueno y para lo malo, ¿no? Porque podemos trabajar partes a distancia, no necesariamente tenemos que estar moviendo algo. Es que me duele mucho las piernas, no puedo hacer deporte. Bueno, pues haz otra cosa con brazos o haz otro ejercicio en el agua o haz otro... Siempre hay que intentar adecuar lo que tus capacidades y tus posibilidades, efectivamente. Y yo te quería preguntar así como última pregunta, Dígame. cómo cambia un tejido cuando se empieza a trabajar bien la fascia? ¿Qué puede esperar un paciente, ¿no? De cuando se empieza a trabajar esa fascia y qué mejoras, ¿no? Puede ver. A ver, lo que pasa es que muchas veces estamos sometidos pues esto, a creencias un poco arcaicas, ¿no? De decir, cuando haces ejercicio o cuando nos vamos haciendo mayores, te dicen, no te inclines hacia adelante, no te torsiones, cuidado con los giros, con las extensiones. Entonces, cuando el cuerpo percibe que un movimiento no es necesario, lo que hace es endurecerse. Si yo tengo una fascia Ujú. lateral y y no hago inclinaciones laterales, cuando tú de repente vas a practicar un deporte que requiere una inclinación lateral, dices, adiós, si es que no me puedo inclinar, si es que no me Mm. puedo torsionar, si es que no me puedo... Por eso está poniendo ahora de moda el movimiento este de ejercicio que se llama Animal Flow, que te vas, creo, algo así Ah, se llama, creo, que Sí, son Animal Flow, sí. movimientos fluidos que combina torsiones, flexiones en todos los ejes porque al final la forma de trabajar la fascia, había estudios que decían que la fascia de la planta del pie, por ejemplo, o la fascia lateral de la pierna, tú haces un estiramiento y la fascia ni se entera. No Claro. no estás siendo capaz de producir un cambio en esa fascia. Se ha observado que se consigue hacer un trabajo específico facial cuando se asocia el estiramiento con fuerza muscular. Pues a lo mejor el típico ejercicio de peso muerto que
coges peso en los brazos, te vas hacia adelante, estás haciendo fuerza con el músculo, tensionando toda esa cadena muscular miofascial y estás consiguiendo trasladar esa tensión a la fascia, a la parte, digamos, más rígida del elemento. Y normalmente pues con movimientos combinados en los que produces movimientos en todos los ejes. No es como un músculo que tiene un origen, una inserción, solo tiene más o menos un plano y en ese plano consigues estirar la mayor parte del fascículo muscular. Es tan tridimensional que tienes que meter flexión, con rotación, con inclinación, con la otra pierna en el sentido contrario. Un movimiento como de enroscar una bayeta para que la tensión llegue a todos los puntos de la bayeta, a todos los puntos de esa fascia. Si solo torsionas en un lado y no torsionas en el resto, estamos perdiendo esa tensión que queremos que llegue al resto de los tejidos. Sí, eso me recuerda un poco, desde aquí, saludos a mi madre, le voy a poner este momento porque ella tiene un lipedema bastante grande, ¿no? Lo que pasa que como que se la han diagnosticado a los 60 años, imagínate, ¿no? Y ahora le duele la rodilla, el otro día la llevé a un fisio, porque yo soy muy fan de los fisios, pero ella no, ella es fan de la Seguridad Social. Entonces, bueno. ¿qué pasa? La llevé a un fisio, claro, que estas cosas, no hemos hablado de esto aquí, pero claro, al final todos son tratamientos que te cuestan un dinero, ¿no? Sí, sí. Y el fisio la empezó a tratar, le hizo una ecografía y vio que tenía líquido metido en la rodilla, que eso es lo que tanto le dolía. Le pinchó unas cosas, le tocó tiqui-tiqui y le quitó el dolor casi al 90%, ¿no? ¿Qué pasa? Que es difícil de entender, ¿no? Para algunas personas este todo, ¿no? Que lo envuelve todo, ¿no? ¿Y qué le podrías tú decir a alguien como mi madre, ¿no? Que dice, no, yo me tomo una pastilla para el dolor y ya está. ¿Qué importancia hay en que te toquen las manos adecuadas o en hacerte este tipo de tratamientos, ¿no? Que al final cuestan un dinero, pero siempre hay un porqué detrás, ¿no? Sí, claro. A ver, ayer precisamente tuve yo, no, iba a decir un problema, no, tuve yo un cambio de opiniones con una paciente que tenía igual 60 y tantos años y nunca había pasado por el fisio y se había hecho daño en una rodilla y venía con la idea de, vienes, me tocas, mejoro inmediatamente y para siempre ya, ¿no? Claro, como si Además, tú fueras un mago, vaya. efectivamente, ya le dije que en Lourdes hay que tener mucha fe y con cita previa, digo, y ni una cosa ni la otra. Entonces, y bueno, pues contra esa parte del conocimiento preadquirido de las personas que dicen, no, yo es que vengo con esta creencia y es que esto, bueno, pues al final, por desgracia, estamos sometidos a los resultados. Tu madre, bueno, ha tenido suerte, das con un profesional que acierta en el diagnóstico, acierta en el tratamiento y tu madre es permeable a eso, porque a lo mejor a otra persona la lleva, le pincha y dice, ¿qué me estás haciendo? Y sale de allí con la percepción de qué me han sacado, por qué esto no me va a quitar el dolor y como su cerebro diga que no, o su cerebro dice que no y la mejoría que es, no. es una percepción, evidentemente. Ya ves. Entonces, pues al final hay que buscar una persona de la que te fíes, buscar referencias. Ahora, por suerte, pues Google en eso nos ayuda bastante porque puedes mirar a ver qué le ha pasado a otros que estaban en una situación de búsqueda de alguien para darles auxilio. Y al final intentar entender que el cuerpo es un poco pues como un coche. Si tú a un coche le haces todos los mantenimientos, vas a tener más posibilidades que no se te estropee que un coche que no le haces el mantenimiento. Claro. Eso quiere decir que si vas al fisio de una forma recurrente, incluso prevención, que es como más útil es la fisioterapia, prevención, pues no estás vacunado para no tener nunca ningún dolor, porque ojalá fuese así. Me trato, Ojalá. nunca tendría dolor. No, tienes menos posibilidades de tener dolor. Claro. Entonces, bueno, no hay una dosificación planteada. Pues yo con ir una vez al mes lo tengo. Bueno, es que hay gente que tiene que venir cada 2 o cada 2 semanas o cada semana, dependiendo de su fisiopatología y de sus necesidades, claro. Pero lo que sí está claro es que hay que ir y hay que tomarlo como una prioridad, creo yo, ¿eh? Porque al final lo que pasa es que se enquistan las cosas y todo va peor. Una parte más. Mm. Es una parte más.
Es como comer, dormir, comprarte ropa, ¿no? Es algo necesario. Gafas. Yo que te decía que era la fisioterapia, yo la considero como una parte más. Como os decía antes, que si yo me tuviese que quedar con algo, me quedaría con el ejercicio. Si tú eres una persona que haces de una forma rutinaria ejercicio, que movilizas todo tu cuerpo en todos los planos de una forma recurrente, tienes un dato previo de días anteriores de, ahí va, pues el hombro antes no me dolía y ahora me duele. Vale, mañana lo vuelvo a mover a ver qué tal. Oye, pues me sigue doliendo. Pues vas sabiendo cuándo fue la primera vez que te dolió. Tienes una fecha de inicio. Lo que nos pasa muchas veces es que la espalda duele, el cuerpo lo percibe, bloquea musculatura, endurece estructuras, no te mueves, no te duele. Hay veces que ese bloqueo automático produce una mejoría de la sintomatología y se resuelve por sí solo el problema, pero hay veces que no. Hay veces que eso se enquista y cuando le vas a meter mano a esa espalda tienes un montón de capas musculares afectadas, un montón de estructuras y vienes no porque eso, sino porque te ha dado un dolor en la cadera, que a lo mejor es porque no movías la espalda. Entonces, al final se trata de mirarnos un poquito. Lo gratis es hacer ejercicio y es lo que podemos hacer a diario. Y luego, pues el resto de cosas. El que le vaya mejor el drenaje linfático, pues más drenaje linfático. Al que le vaya mejor otro tipo de cosas, pero hay que, pues lo que hablamos, los autodrenajes, el cepillado en seco, lo del Faraday Beauty que está ahora de moda, que sí con corrientes, que sí con luz, que sí con tal. Al final eso se trata de que te estás poniendo a ti misma en una prioridad. Y esa prioridad es la que hace que tu sistema nervioso ya lo trate de otra forma, ya estás más pendiente, ya estás más activa hacia ti mismo, ¿no? Que es de lo que se trata. Totalmente. Oye, qué pedazo de podcast has salido con temas que parece que no, Joana, pero Sí, que parece sí. que decimos, siempre vamos a hablar de lo mismo, ¿qué vamos a descubrir nuevo? Pues toma fastia. Toma. Y lo que nos quedará por aprender, madre mía, Así madre es, mía. así es. Sí, sí, sí. Pues muchísimas gracias, José, por tu tiempo, por A vosotras. por tu conocimiento, por compartirlo con todas nosotras. Y bueno, esperemos que pronto vuelvas porque tengas nuevas cosas, nuevos descubrimientos y cosas que nos puedan ayudar. Efectivamente. Yo creo que de hecho Yo encantado. este episodio le va a cambiar la perspectiva a muchas personas, a muchas mujeres, entre ellas yo creo que mi madre, para que vea que hay algo más, ¿no? Pues mira, por eso lo hacemos, por eso hacemos Claro. esto, ¿eh? Claro que sí, que Pues tenemos un bien. público muy diverso, de muchas edades, gente que acaba de Claro, descubrir el sí. lipedema y gente como nosotras que llevamos casi 10 años con la tontería aquí dándole A vueltas ver, al si lipedema, es madre que mía. la historia del lipedema es que a vosotras hay una sintomatología que os asalta, que os condiciona y que os veis obligadas en muchos casos a tomar cartas en el asunto, evidentemente. Hay mucha gente que convive con el dolor de una forma natural, pero como no les condiciona, es normal, es normal, es normal. Y eso, pues a la larga puede producir falta de salud en cualquier otra cosa. Y entonces, bueno, Enquista se mentalmente enquista, ¿no? también. Totalmente, totalmente. Ese nudo en el estómago que hablamos de eso, tú tienes un problema en una uña, andas mal, te produce una tensión que puede producir una falta de salud a distancia. La moraleja yo creo que tendría que ser que tenemos que querernos un poquito más y cuidarnos un poquito más. Totalmente. Totalmente. Pues bueno, qué guay, qué episodio más guay. Muchísimas gracias, José. A vosotras, chicas. Y como siempre también agradecer a todas las personas que están ahí detrás del auricular, del altavoz, de Sí, lo que claro. sea, porque gracias a vosotras aquí seguimos dándolo todo, queriendo aprender, queriendo transmitir. Y por eso os pedimos que porfi que nos sigáis en las redes sociales, que aunque no somos muy activas, es muy importante para nosotras, para la visibilización. y que nos dejéis muchos comentarios, mucho amor, que ya muchas de vosotros lo hacéis, pero nosotras encantadas de estar aquí una semana más. Y bueno, pues hasta la próxima, que traeremos a invitados tan o más interesantes que José, que espero que vuelvas otra vez aquí cuando tengas más cosas que hayas descubierto, que sé que seguro que como eres descubrirás más cosas dentro de poco. Estaremos pendientes, sí. Pues muchas gracias y hasta la próxima. Un besito para todas. Chao. Cuidaros mucho. Chao, chao. Adiós. Gracias por escuchar un capítulo más del Lipi Podcast. Estamos online
por y para ti. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, dejando tus comentarios y compartiendo. Ayúdanos a seguir creciendo y así poder llegar a más personas afectadas del lipedema con información de calidad. Somos el Lipi Podcast, tu podcast del lipedema en español.